Vamos, 24 tarde, un minuto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13 horas en punto. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tardes, 16 grados en la capital, pronosticados 20 para esta jornada. Comenzamos con la actualización de la información del momento, de los últimos días en Medio Oriente. Valentín. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Ustedes ya ven acá en estudio a Andrea Aguilar, nuestra editora internacional, porque queremos saber qué está pasando en este minuto en el conflicto entre Israel y Hamás. Lo último en cuanto a las noticias que tienen que ver con nuestro país es la confirmación por parte de la vocera Camila Vallejo de la muerte de 2 personas descendientes de chilenos. Andrea, estamos contigo, tú también nos actualizas toda la información. Buenas tardes, Vale, Andrés, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, lo mencionaban ustedes, el gobierno confirmó la muerte de 2 descendientes de chilenos en medio del ataque del grupo armado palestino Hamás contra Israel. Lo dijo hace pocos minutos la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien además expresó la solidaridad del gobierno con las familias que deja este conflicto en Medio Oriente. En ese momento, la vocera de gobierno decía que no tenían la confirmación de las identidades. Sin embargo, hace pocos minutos, la Cancillería de Chile aseguró a través de su cuenta de X: como gobierno lamentamos la muerte de Tomás Spierer, de madre chilena, asesinados en los atentados terroristas ocurridos en Israel. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y reiteramos nuestro enérgico llamado al cese de la violencia. Se confirman entonces 2 descendientes, 2 fallecidos de descendientes chilenos, no son ellos propiamente chilenos. Sin embargo, también importante actualizar, Valentina y Andrés, lo que está sucediendo con el vuelo humanitario. Hay cifras actualizadas sobre la situación de las chilenas, de los chilenos que se encuentran actualmente en Israel y en Palestina. De momento, lo que confirma Cancillería son 428 chilenas y chilenos que están inscritos en el Consulado de Chile en Tel Aviv y ante también la Oficina de Representación de Chile en Palestina para poder salir del conflicto. Hay que tomar en consideración, ¿vale, Andrea, que el avión humanitario que va en camino va a hacer varias escalas, entre ellas, si no me equivoco, era Brasil, Cabo Verde, Madrid, también en Grecia, para aterrizar en el Ben Gurión allá en Tel Aviv? Es que posiblemente se van a hacer varios viajes cortos entre Israel y seguramente España para poder ir sacando, porque el avión tiene una capacidad de poco más de 100 personas, incluyendo tripulantes. Entonces van a hacer varios viajes más cortos hacia España, o se va a buscar un lugar donde se pueda cobijar a estos centenares de chilenos y chilenas para poder sacarlos lo antes posible de la zona de conflicto. Justamente, Andrés, y lo que ha dicho también el presidente Gabriel Boric es que se van a hacer todos los vuelos humanitarios que sean necesarios para evacuar a los connacionales. Se sabe, por ejemplo, que 80 serán evacuados hoy en ese primer vuelo de la FACH que saldrá desde Tel Aviv hacia Atenas. Hay 60 chilenos y chilenas también que ya han abandonado en estos momentos la zona por sus propios medios y hoy al menos hay 3 vuelos de la FACH que están confirmados por el momento. Todas estas cifras, lo advierte Cancillería, pueden cambiar, son dinámicas. La concreción de los vuelos depende también de las condiciones en la zona. No hay que olvidar que en las últimas horas se han dado ataques por parte de Hamás hacia el aeropuerto de Ben Gurión, lo cual hace que sea sumamente riesgoso para los vuelos despegar, aterrizar, por lo cual toda la información que estamos dando podría variar en las próximas horas. Podría haber seguramente retrasos también por parte de los distintos vuelos, porque además recordar que no somos el único país que está tratando de sacar a sus connacionales de Israel, porque finalmente la situación que se vive a esta hora en el aeropuerto de Ben Gurión es realmente caótica. Hay miles de personas que están tratando de salir justamente de esta terminal aérea hacia distintos países y vamos a estar justamente pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas. Estamos viendo a pantalla dividida también distintos ataques de lo que está pasando en estos momentos en vivo en la Franja de Gaza. También lo que fue este ataque tremendo que se dio hacia la ciudad de Ashkelon en el sur de Israel por parte de Hamás en las últimas horas también. Y recordar además que durante esta jornada, tanto los embajadores de Israel en Chile, Gilad Arcieli, y también la embajadora de Palestina aquí, Vera Babún, dieron algunas declaraciones, dieron puntos de prensa respecto a lo que se está viviendo en sus territorios y pasamos a revisar esas declaraciones. Esta organización, igual como el Estado Islámico, no tiene ninguna limitación moral, ética, ley internacional, lo que sea. Ellos están dispuestos a hacer todo, asesinar, matar niños, mujeres, niñas, ancianos. Es un salvajismo humano en su peor manifestación. Y con este nos tocó, este es lo que nos tocó enfrentar. Ahora
nos toca eliminar a todos estos terroristas, y refiero al Hamas, y no a los palestinos, ni mucho menos los palestinos, que la mayoría son inocentes y están pagando el precio del estado de terror que Hamas creó en Gaza. Lo que le pasa a los palestinos, tanto en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén Este, afecta a todos. Todos son un Palestina. Todos tenemos los mismos sueños, los mismos desafíos y las mismas dificultades para nuestra independencia y nuestra justicia. Esta es una estrategia israelí para crear una diferencia entre los mismos palestinos. Importante también mencionar la solidaridad que les habíamos mencionado había dado el gobierno de Chile frente a lo que está sucediendo ahí y también frente a no hacer la diferencia. Finalmente, los fallecidos, las víctimas que son civiles de ambos lados, ha dicho la ministra de Gobierno, Camila Vallejo, son importantes también y ahí es donde está la posición del gobierno de Chile. Vamos a repasar también parte de sus declaraciones. Tenemos dos fallecidos que son descendientes de chilenos. Esta es la información que contamos por el momento y por lo tanto tenemos que no solamente lamentar esas muertes, sino que solidarizar con los familiares de esas personas. Y nuestro país está en todo momento en contacto a través de la Cancillería con los consulados para poder estar monitoreando la situación de nuestros compatriotas que habitan en Israel, que también habitan en Palestina y también los turistas. Bueno, ahí el gobierno confirmando entonces el fallecimiento de estos dos descendientes de chilenos, pero también, por ejemplo, desde la Cancillería, a propósito de este vuelo que busca sacar a chilenos que están en Israel, se señala por parte de Cancillería que a las 14:20 hora de Chile, o sea, en una hora más aproximadamente, debería salir ese primer vuelo. Como tú decías, Andrea, todo esto es variable dependiendo de las condiciones y la seguridad que se dé para iniciar justamente ese viaje que saque a nuestros compatriotas de esta zona. Justamente, Vale, y hemos tenido además contacto directo con los chilenos que están en estos momentos esperando esos vuelos humanitarios, tratando también por sus propios medios de salir de esta zona y repasamos también parte del ambiente que se está viviendo al interior de esta terminal aérea. Que gestionó la embajada ha funcionado bien. Estuvo acá hace poquito rato el embajador y por lo que me indicaron también venía la señorita cónsul a acompañarnos. Así que en ese sentido las autoridades nos han prestado todo su apoyo para un regreso a zona segura oportuno. Bueno, ese es el drama entonces que se está viviendo por parte de los connacionales que están tratando de salir de esta zona de conflicto, pero vamos a revisar qué ha pasado justamente en las últimas horas, tanto en el sur como en el centro de Israel y también en la Franja de Gaza. Y partimos con las imágenes de lo que ha pasado en Ashkelon, porque Hamas lanzó un ataque masivo contra esta ciudad ubicada en el sur del país. Los militantes enviaron una advertencia a los residentes de la ciudad costera israelí antes de que se diera este ataque masivo. El grupo les dio hasta las 5 de la tarde, hora local, en Israel para evacuar la zona. Al cumplirse el plazo, los militantes enviaron decenas de cohetes desde la Franja de Gaza hacia la ciudad que está ubicada en el sur de Israel, que lo hemos comentado durante todos estos días. Desde el sábado que inicia el ataque han sido los grandes damnificados, las víctimas civiles que se han producido sobre todo en el sur de Israel, y ahora la preocupación es que esos misiles empiecen a trasladarse y afectar zonas más pobladas y zonas ubicadas en el centro de Israel, incluso Tel Aviv y Jerusalén. Y también estamos hablando también, Andrea, de milicianos de Hamas que están en territorio israelí, que lograron traspasar durante los últimos días. Israel ha señalado en las últimas horas que tiene el control total de la frontera entre Gaza e Israel, que ya no está pasando ningún miliciano, pero todavía, y es la información que se tiene, que son varios, no se sabe cuántos, los milicianos de Hamas que están todavía operando dentro de territorio israelí. Efectivamente, Andrés, y sí se sabe lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, en donde no han cesado los bombardeos. De hecho, en las últimas horas se confirmaba que 2 altos miembros de Hamas murieron en uno de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. El ejército israelí confirmó la muerte de 2 miembros del grupo en un bombardeo aéreo al sur de la franja, efectivamente en la zona de Khan Yunis. Y justamente Hamas también aseguró que no van a negociar
con los rehenes secuestrados desde que Israel no le ponga fin a la batalla. Hay también una posición por parte del gobierno de Israel que es prácticamente arrasar con toda la capacidad que tiene Hamás para seguir haciendo daño, sobre todo efectivamente en el sur del país. Y el embajador de Israel ante Naciones Unidas aseguró que hay cerca entre 100 y 150 personas que actualmente están cautivas en la Franja de Gaza. Recordemos también que entre esas 150 personas hay una chilena que ha sido también identificada, que pudimos conversar esta mañana en el matinal de Buenos Días a Todos con su padre, que estaba obviamente reportando, y ella estaba en uno de estos kibbutz del sur de Israel, en donde finalmente ella y su marido español también habrían sido secuestrados. Sí, una conversación que también sostuvo el padre de esta chilena secuestrada con el canciller. Escuchaba una entrevista del canciller esta mañana en una radio nacional y él le sorprendía también la entereza con que este padre está enfrentando estas horas que son de mucha incertidumbre para la familia de no saber qué pasó con su hija. Al parecer, no sé si les dijo lo mismo a ustedes, Andrea, esta chilena llegó hacia el final del ataque y los habrían usado como escudo humano para salir de este kibutz, que son los kibutz, unas comunidades agrícolas en Israel que se utilizan mucho, hay muchas cerca de las fronteras ahí en el sur, y donde viven las personas, y también para Israel eso es importante porque es tener soberanía en ese territorio. Exacto, tener soberanía en ese territorio. Y parte también de lo que nos decía el papá de esta chilena que está secuestrada en estos momentos es que él es además voluntario de bomberos, estaba muy en toda la lógica de poder colaborar, estaba obviamente diciendo que tanto él como su mujer y el hermano de esta chilena que está secuestrada por Hamás, que está también aquí en la zona de San Felipe, y que además habló con nosotros anoche. Todos están esperando que esta chilena también pueda ser usada como una especie de moneda de cambio, decían ellos, porque los rehenes para Israel son también una forma en la que Hamás trataría de negociar para liberar presos palestinos que están en las cárceles israelíes. Sin embargo, todo esto adquiere un tono dramático porque recordemos que Hamás en la noche del lunes decía que iba a matar a estas personas en vivo y en directo, que iba a televisar estos asesinatos si Israel seguía lanzando ataques sin avisar o sin previo aviso justamente sobre la Franja de Gaza, en donde además hay una crisis humanitaria sin precedentes, hay más de 800 muertos, entre ellos ya hay centenares de niños que han sido bombardeados en las últimas horas, en donde prácticamente no se le está dando aviso, que es lo que dice el grupo armado palestino Hamás, y están sobre todo atacando zonas en donde hay civiles. Sí, una crisis humanitaria que se arrastra en Gaza hace ya 16 años. Andrea, también graficar, estamos entrando en la cuarta jornada, o ya estamos en la cuarta jornada, más de 72 horas que comenzaron estos ataques, la brutalidad que hemos conocido. Y esto lamentablemente recién está empezando. O sea, estamos hablando, este es el capítulo quizás más sangriento, más doloroso de los últimos 50 años, desde el Yom Kippur del 73, con el ataque de Egipto y Siria a Israel. O sea, en 50 años nunca ni de cerca se vivió lo que se está viviendo en la zona durante los últimos 3-4 días. Para dimensionar, porque como que nos hemos mal acostumbrado, entre comillas, a la violencia de lado y lado en este conflicto ya de muchas décadas. Pero esto que estamos viendo ahora no lo habíamos visto quizás nunca. Nunca, Andrés. O al menos el antecedente que daba también Ronnie Kaplan, que es uno de los voceros del Ejército de Israel para Latinoamérica, es que desde 1948, de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente 1948 es la fecha fundacional del Estado de Israel, pero él decía que eso no se veía, esa cantidad de matanzas, sobre todo de civiles, tanto para Israel desde ese momento de la Segunda Guerra Mundial, daba él ese antecedente. Sin embargo, aparte de eso, recordar a Andrés que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sumamente grave, porque tenemos 15 años de bombardeos que han estado espaciando en unas 4 o 5 operaciones distintas, pero este nivel de operativo que se ha lanzado en las últimas horas, en donde prácticamente tenemos cerca de 800 muertos ya en la Franja de Gaza, realmente es muy dramático en términos humanitarios. Y hay que recordar que no solo es el bombardeo, también ayer se anunciaba por parte de las autoridades de Israel que se cortó el agua, la luz, o sea, hay un cerco total sobre estos 300 kilómetros cuadrados. Antes de este episodio, 12 horas de luz al ya día, había de electricidad. restricciones. Esas son las condiciones que se vivían día a día en Gaza. Se baja a 4 horas, prácticamente están todo el día sin luz, ni hablar de esos otros suministros más, que la convivencia ahí es muy precaria, pero insistimos en el punto, o sea, aquí esto llegó para quedarse. Lamentablemente este conflicto no sabemos y tampoco en qué puede desembocar, en qué puede
sabemos que Estados Unidos de alguna u otra forma va a intervenir, entonces no sabemos esto en qué puede terminar. Claro, Andrés, y aparte de esto estamos hablando de un balance de fallecidos que supera todas las expectativas de cualquiera de las partes, cerca de 3.300 muertos, y sumamos lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, los 1.000 muertos que hay en Israel, los 1.500 militantes de Hamas que dijo Israel había encontrado. Más que en la última intifada, que fueron 5 años de conflicto. Estamos hablando de la última 4 días. intifada de 2000 al 2005. En 4 días hemos tenido más fallecidos que en toda la última gran intifada, que fue la segunda. Efectivamente, y aparte de eso, sumar también la tensión y los fallecidos que se están dando en Cisjordania, porque no solamente, claro, el grueso del conflicto está ubicado en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania hay al menos, según las últimas informaciones, hay también fallecidos en la zona de Cisjordania. Vamos a repasar también parte de las declaraciones que llegaban desde Israel durante esta jornada. Estamos preparados desde el aire y desde tierra en la frontera norte, muy poderosamente. Tenemos el control total de las áreas alrededor de Gaza. No ha habido infiltración de terroristas en la frontera con Gaza desde anoche. Hay incidentes aislados en los que nos hemos encontrado con terroristas. Y veamos ahora, Andrés y Vale, en dónde se está generando el conflicto. Tenemos un mapa en donde podemos ver, Andrés, y tú lo mencionabas, hacia dónde se está moviendo este conflicto. Estamos hablando del sur de Israel, que sigue teniendo una gran cantidad de puntos en donde se vienen dando lanzamiento de misiles. Lo preocupante de esto es que está afectando ciudades que ya habían sido prácticamente afectadas por esta operación, que recordemos partía el día sábado. A estas ciudades que estamos viendo en esta parte sumaríamos también Ashkelon, que ha sido uno de los principales puntos en donde han caído hoy los misiles, y aparte también estarían afectando ciudades como Jerusalén y también poniendo en peligro lo que sería Tel Aviv. Claro, aquí estamos, seguramente esta debe de haber sido o era la frontera, entre comillas, digo, más resguardada del mundo. O sea, no, quizá, y por eso llama la atención que haya ocurrido lo que ocurrió, Andrea, el desembarco o la cantidad de palestinos, de militantes de Hamas que pasan que cruzan. De todas formas, la cantidad de misiles, porque alguien tuvo que haber provisto de esos misiles, cómo llegar y cómo eso al final fue desatendido de alguna u otra forma, no sabemos, todavía no está la información, por la inteligencia israelí. Estamos hablando de los cuerpos de inteligencia más potentes de los últimos 70 años. Entonces ahí está un poco la duda, y también lo que vaya a pasar en la frontera norte de Israel, claro, Líbano, Hezbolá. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? También es importante ver cuál va a ser el protagonismo que tiene Irán, que recordemos desde el principio del conflicto, que ha negado su participación. Claro, Israel lo primero que hizo fue decir Irán está detrás del financiamiento de este conflicto. Lo que dice Irán es que ellos no tienen nada que ver. Sin embargo, es bien conocido que Irán finalmente es uno de los principales apoyadores que tiene el grupo de Hezbollah. Esta matanza, esta brutalidad, ellos la aplaudieron. Claro, dicen no estamos detrás, pero finalmente la respaldan. Exacto, la celebran. Andrea, y a propósito, por ejemplo, decimos Estados Unidos, lo más probable es que vaya en apoyo de Israel. Esto es lo que ya está sucediendo con el envío, además de portaaviones, con el envío de buques de guerra. Eso ya está garantizado. Lo que no está garantizado, y de momento el gobierno de Joe Biden dice que no va a pasar, es el despliegue de tropas de Estados Unidos en Israel. Claro, eso ya son palabras mayores frente a un conflicto internacional. Pero acá tenemos a Irán, ¿no? Por lo menos celebrando esta acción de Hamas, y a un Irán que apoya a Hamas en la Franja de Gaza y a Hezbollah en la zona norte, ¿no? En la frontera norte con Israel. ¿Cuáles serán las posibilidades de que este conflicto escale? Yo sé que esto es lo que puede pasar los próximos días, es especulación, serían palabras mayores lo que estaríamos hablando, un conflicto ya regional, no solamente en Gaza e Israel, pero ¿se ven posibilidades de esto? ¿A qué apuntan los analistas también internacionales? Eso realmente es uno de los principales análisis y de las principales preguntas que se hacen, justamente porque es muy complicado ver o, digamos, prever qué va a suceder en la frontera norte de Israel, porque se sabe que al menos ayer y en las últimas horas se han dado ataques por parte de militantes de Hezbollah hacia territorio de Israel. Ayer, por ejemplo, se hablaba de la presunta infiltración de miembros de Hezbollah en la frontera norte, y efectivamente la reacción natural que tiene el ejército de Israel es también usar sus helicópteros para atacar esa frontera, que finalmente se sabe que Hezbollah es un grupo armado que además tiene un partido político, pero que finalmente tiene gran popularidad entre los libaneses, y ahí seguramente vamos a tener que ver cuál va a ser la posición oficial del gobierno del Líbano, ya no de Hezbollah, que es un grupo armado, pero sí de un gobierno al que Israel está atacando las fronteras. Estamos hablando de un país como Israel, Andrea, que, claro, con diferentes tonos está rodeado, entre comillas, por países
que le tienen mucha animadversión, en mayor o menor medida. Entonces, Israel, durante el último tiempo, lo que hemos visto es que había retomado relaciones diplomáticas o había intentado tener mejores relaciones con muchos de sus vecinos, Arabia Saudita y otros. Quizás esto también viene en respuesta, y es parte del análisis más profundo a largo plazo, de buscar reencauzar todas estas conversaciones al plano original. O sea, que Israel vuelva a quedar completamente aislado en la zona. Efectivamente, y parte del análisis, Andrés, que se hacía era que finalmente esta operación que hacía Hamas era para tratar de boicotear los acercamientos que estaba teniendo Israel con distintos países del mundo árabe, pero particularmente con Arabia Saudita, que es además uno de los socios fundamentales para Estados Unidos en esta región, y para Hamas tampoco era un negocio que ellos se acercaran a Arabia Saudita. De hecho, en las últimas horas lo que ha pasado con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que ha respaldado de cierta forma el hecho que tiene su pueblo de defenderse, no frontalmente los ataques, pero sí ha dicho que esto es una reacción a la ocupación que ha tenido Israel. La relación de Hamas con la comunidad palestina, con el gobierno del Estado palestino, siempre ha sido difícil. Con la Autoridad Nacional siempre ha estado de cierta forma rota desde que ellos ganan las elecciones en 2006 y finalmente toman control de la Franja de Gaza. Hay una relación fragmentada entre lo que es la autoridad palestina y Hamas, pero finalmente lo que ha hecho Abbas en las últimas horas es hacer las llamadas pertinentes a los países que él cree podrían mediar en el conflicto. Y ahí estamos hablando del mismo Arabia Saudita, porque él habló con el príncipe heredero de esta monarquía del Golfo. También estaba hablando, por ejemplo, con Jordania, con Egipto, con todos los países que podrían efectivamente, y tú lo mencionabas, Andrés, tener algún tipo de mediación, porque tanto Jordania como Egipto firmaron la paz con Israel hace mucho tiempo. No es que tengan la mejor de las relaciones, ni es una relación cordial, pero es fría. Pero Gaza, por ejemplo, por el lado sur, tiene frontera con Egipto. Y justamente ahí hay un punto muy importante, y es que el ejército israelí le estaba advirtiendo a Egipto que no dejara pasar camiones con provisiones para Gaza, porque recordemos que una de las declaraciones más contundentes que ha dado el gobierno de Israel vino en las últimas horas del ministro de Defensa diciendo que iban prácticamente a generar un asedio completo contra la Franja de Gaza, no alimentos, no agua, no nada. Y él decía, estamos luchando contra animales y vamos finalmente a actuar en consecuencia. Sin embargo, parte de las críticas que hace la comunidad internacional y que hacía también en las últimas horas el secretario de Naciones Unidas era que en Gaza vivían 2 millones de personas y que no se podía atentar sobre civiles. Justamente Naciones Unidas condenó el asedio total ordenado por Israel a la Franja de Gaza. La medida ha cortado el suministro de agua, de electricidad, de alimentos. Estamos viendo además los escombros a los que quedó reducida gran parte de Gaza, que para muchos es una cárcel a cielo abierto, porque esos 2 millones de civiles, entre los cuales por supuesto que hay líderes de Hamas, que hay organizaciones yihadistas, pero no son el grueso de la población, que eso hay que dejarlo también muy claro, no tienen para dónde escapar, no pueden pasar hacia Egipto y no pueden pasar hacia Israel, a no ser que tengan permisos de trabajo en Israel. Lo decía, perdón, el embajador israelí en Chile, él separaba lo que es el pueblo palestino de lo que es Hamas, para no decir, o sea, para no mezclar un poco dos conceptos que son distintos. Decía, la mayoría del pueblo palestino es pacífico, son ciudadanos, claro, que tienen diferencias ancestrales. Completamente. Pero esto es de otro tono, estamos hablando de otra cosa. Efectivamente, Andrés, los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza dejan en estos momentos 830 muertos y sobre los 4.000 heridos, mientras que hay una importante crisis humanitaria en la zona, que recordemos, es una zona que, como les mencionaba, ha estado asediada por distintos bombardeos y que también hay que ser bien claros en esto. Hamas ha sometido a la población civil de Gaza a ajusticiamientos, a presiones a quienes están de cierta forma colaborando con Israel. Así que ellos están prácticamente en medio del fuego cruzado, sometidos a los bombardeos también en respuesta a lo que ha sido la operación de Hamas. Y al menos lo que dice Naciones Unidas es que hay 180.000 personas que han sido desplazadas. Estamos hablando de 4 días de conflicto y distintas organizaciones ya han llamado obviamente a realizar un corredor humanitario hacia la zona para el envío de ayuda. Hay una declaración también que es preocupante por parte del ejército de Israel en las últimas horas, y es la advertencia que le hace Egipto de que no permita la entrada de camiones humanitarios a Gaza, o ellos finalmente van a bombardear esos camiones también. Que eso es también un poco entender las lógicas en las que se está moviendo este conflicto finalmente. Sí, ahora, Andrea, uno piensa, Israel es una potencia militar.
al lado de lo que puede hacer Hamás. Con el soporte de Estados Unidos. Con el soporte de Estados Unidos. Aliado. ¿Cuánto durará esto? Porque finalmente se ve un conflicto que va en 4 días, pero yo no sé cuál es la capacidad de Hamás de responder, porque finalmente fue sorpresivo, es un ataque que va a doler durante muchas décadas a Israel, que ya se van a buscar respuestas, pero Israel es mucho más potente que las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza y donde ya estamos describiendo una situación de total bloqueo, más de lo que ya estaba en la Franja de Gaza. Un lugar de 300 kilómetros cuadrados, son 2 millones de habitantes, ¿no? Los que hay en la Franja de Gaza. 2,5 millones en 360 kilómetros cuadrados. Claro, que finalmente, si los pasamos, por ejemplo, a Chile, es la mitad de Santiago. Podríamos decir que es la Franja Santiago de Gaza. tiene 641 kilómetros cuadrados. Efectivamente, la mitad casi de Santiago. Y finalmente también que tú tocabas un punto importante, es la gran pregunta que se hace es por qué las fuerzas israelíes, el Mossad, que es el cuerpo de inteligencia, uno de los más poderosos del mundo, no pudo prever el peor ataque de su historia. Si ellos tienen sus ojos, sus drones, toda su inteligencia ligada, obviamente, y aparte en la zona de frontera, que hay un despliegue enorme de militares también. ¿Sabes lo que leía también en la prensa internacional, por ejemplo, el diario El País, donde hacen estos análisis de qué pasó con la inteligencia, que quizás se tuvo algo de información, pero que no se supo cómo interpretar esa información de inteligencia, lo cual finalmente también termina en ser un fallo de la inteligencia de no saber interpretar los datos que van llegando, porque se habla de que esta es una operación que no es de un día para otro, o sea, es planificada. Vale, a cualquier parte del mundo, aquí en Chile, la embajada, consulado israelí, son lugares que si tú vas a hacer una entrevista o algo, te chequean, te rechequean, o sea, te revisan. Hay un nivel de seguridad absoluto. Entonces uno dice, claro, si esto sucede allá, con un organismo de seguridad y de inteligencia que, o sea, es parte de un poco de la literatura de defensa militar de los últimos 50 años. O sea, hay libros escritos sobre el Mossad de Jeffrey Thomas y otros grandes autores respecto a lo que son dignos de estudio. Obviamente, estos organismos de inteligencia, uno dice, se les pasó esto. Y tienen además, Andrés, una capacidad operativa enorme, porque se sabe también de algún tipo de operativos que se han hecho en Irán, tiene una cantidad de redes de informantes. ¿Cómo no se pudo prever lo que estaba pasando al otro lado de su propia frontera? Y otro de los antecedentes que bien mencionaba la Vale tiene que ver también con la información que recibió el gobierno de Benjamín Netanyahu antes de este operativo, porque lo que dice la prensa israelí es que ministros de Israel le advirtieron desde la inteligencia que en al menos 10 días antes de lo que sucedió el sábado iba a haber una reacción tremenda y terrible. Dice, se están gestando cosas terribles desde Gaza y que la reacción de Netanyahu era decir, nosotros estamos preparados. Y no estar, obviamente, a la vanguardia, ponerse a ver qué era lo que estaba sucediendo y si ya tenían informe de inteligencia, no prever esa tragedia que termina con más de 1.000 israelíes muertos. O sea, la mejor inteligencia es la que no se nota, es la que no se ve, cuando las cosas no suceden, para entender un poco cómo se opera al final en este ámbito. Claro, y además, Andrés, entender cómo hizo Hamás para dotarse con esa cantidad de misiles que han tenido en las últimas horas. No solamente de dónde vienen, cómo tú los trasladas físicamente, cómo tú mueves esa cantidad de milicianos de una frontera. Estamos hablando de una frontera que, o sea, ¿cuántos reportajes han hecho de lo que es cruzar ida y vuelta desde Gaza hacia Israel, de Israel hacia Gaza? O sea, la cantidad de checkpoints, de revisiones. ¿Cómo se pasaban en parapente? ¿Pasaban en bulldozers, digamos, vulnerando también lo que ha sido esta franja fronteriza, que realmente dan imágenes muy impactantes y que abrían la duda de dónde está la cantidad de soldados israelíes que siempre están desplegados en la frontera. Para quienes conocemos la zona, hemos visto siempre estos checkpoints, esa seguridad de Israel. También gran parte del cuestionamiento se daba a la forma en la que no se previó nada de lo que estaba sucediendo. Vamos a revisar también parte de lo que ha sido las declaraciones de Naciones Unidas en el marco de esta jornada. La imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para su supervivencia, está prohibida por el derecho internacional humanitario. Cualquier restricción al movimiento de personas y bienes para implementar un asedio debe estar justificada por una necesidad militar. Importante también mencionar que hay al menos 4 periodistas palestinos que han muerto este martes en ataques israelíes a la Franja de Gaza. Las muertes fueron ya confirmadas por funcionarios de sindicatos de medios que operan en la zona fuertemente atacada con misiles desde Israel. Esto pasó en las últimas jornadas. Estos últimos 4 fallecimientos elevan a 8 el número de reporteros palestinos que ya han muerto desde que Hamás inició justamente esta operación en el sur de Israel, según la información que fue entregada por la Unión de Prensa de Palestina.
Y vamos a seguir avanzando justamente en este mismo tema porque ya tocábamos el tema de lo que había sucedido con Irán. Lo que dice además durante estos últimos minutos el líder supremo de Irán, que es Ali Khamenei, es negar completamente que su país estuviese involucrado en lo que es esta ofensiva lanzada el sábado por Hamas en contra de Israel. Y reafirmó además que las acusaciones son falsas. Dicen ellos que manifestó que Israel sufrió un fracaso irreparable, dice Irán, en los ámbitos militar y de inteligencia. Y durante un acto en la capital iraní, el líder supremo aplaudió las manos que llevaron a cabo este ataque que ellos dicen es histórico desde la Franja de Gaza en el sur de Israel. Hizo un llamado a todo el mundo musulmán a apoyar la causa de los militantes de Hamas, un llamado que además ya había sido anticipado y ya había sido atendido desde distintos países, porque recordemos, una vez parte este operativo, gran parte de los líderes occidentales, gran parte de Occidente se vuelca en apoyo a Israel, que obviamente eran las víctimas que estaban siendo atacados, los civiles, los niños, los bebés secuestrados, los abuelos secuestrados también, que en estos momentos están bajo prácticamente el poder de Hamas, siendo prácticamente rehenes. Pero finalmente también después de esto conocimos la otra parte, el mundo árabe, varios países celebrando, solidarizándose con lo que ellos llamaban la causa palestina, con el derecho que dicen ellos tiene el grupo armado Hamas de defenderse después de ocupación histórica. Y finalmente gran parte de la simpatía de los países árabes, que se dieron además manifestaciones en distintas partes del mundo, y que finalmente tenemos en cuenta lo que está sucediendo también, no solamente en Irán, sino en otros países que están apoyando también a la causa palestina. Pero vamos a volver también a lo que ha pasado con Ashkelon, que ha sido uno de los principales puntos, esta ciudad ubicada en el sur de Israel, en donde finalmente se dio este bombardeo y este ataque por parte de Israel. Y sobre todo tener en cuenta que son imágenes que están afectando también a los civiles, que era una zona que ya había sido golpeada durante estas últimas horas, una de las principales zonas, además muy cercana a donde se dieron los ataques a los kibbutz, donde se sabe además que se dieron una de las peores tragedias por parte de los civiles, porque estamos hablando, por ejemplo, de este kibbutz en donde finalmente fallecieron cerca de 260 jóvenes. Gran parte de los rehenes también provienen de esa misma, digamos, de esa misma zona, y sobre todo de ese mismo festival en donde se estaba dando este ataque por parte de Hamas. Sí, tomando en consideración y recapitulando un poco lo que decíamos al comienzo, Andrea, para quienes se van sumando a esta edición de 24 tarde, que la hemos dedicado hasta ahora casi exclusivamente a lo que está sucediendo en Medio Oriente, que son más de 400 chilenos los que están pidiendo y se han inscrito de alguna forma en el consulado, en las respectivas representaciones chilenas allá en Israel, para retornar, obviamente, a nuestro país. El gobierno ya ha dispuesto de aviones, no solamente un avión, de aviones, de vuelos humanitarios. Ya el primero va camino para allá. Tú decías, Vale, hace un rato que cerca de las 2 de la tarde. Claro. 2:30. 2:20 se estimaba que el primer avión iba a salir desde Tel Aviv. Desde Tel Aviv. Hacia Grecia. Hacia Grecia. El tema es, claro, son más de 400 los chilenos que buscan salir de la zona. Claro, un avión que no puede trasladar, son más o menos 100 personas, más 20 tripulantes, cerca de 80 chilenos, chilenas que puede ir sacando por cada viaje. No es que los vayan a traer de vuelta a Chile, claro, sino que con toda seguridad los van a ir dejando. Y como decías tú, Andrea, esta información se va confirmando minuto a minuto, si los dejan o en Atenas o si los dejan, por ejemplo, Madrid, puede ser en Madrid, también se ve otra posibilidad, que sean trayectos más cortos para que la evacuación de la zona de peligro, esta primera etapa, sea más ágil. Claro, y además, Andrés, recordar que hay al menos 3 vuelos que ya han sido confirmados por parte de la FACH, pero se hablaba por parte del mismo presidente Gabriel Boric que se iban a hacer todos los vuelos que fueran necesarios para evacuar justamente a estos 428 chilenos y chilenas que ya se han inscrito, tanto en la zona administrativa también que tiene Palestina como ante Israel, para poder salir de esta zona de conflicto. La idea es que este avión sea un puente entre Israel y Europa, para sacarlos rápido y vuelos más cortos también. Decías tú, Andrea, o sea, se pueden poner todos los aviones, tener las mejores intenciones, pero esto depende de factores muchas veces que son ajenos al gobierno. Por ejemplo, decías tú, eventuales ataques o amenazas contra el aeropuerto Ben Gurión, que es el principal aeropuerto de Tel Aviv. O sea, ahí las posibilidades de despegue y aterrizaje de un avión se dificultan, a no ser que es bajo ciertas condiciones de mucha urgencia. Pero todo está circunscrito a circunstancias que son muchas veces ajenas al gobierno chileno. Claro, y también recordar y también dar un poco de tranquilidad a los chilenos que están allá, porque la Cancillería está haciendo las gestiones respectivas, se está comunicando. Creo que en ese caso también los medios de comunicación hemos sido un canal para que conocer todas esas historias de los chilenos que están afectados, que están también varados en Tel Aviv o en distintas partes de Israel.
A través de eso también la Cancillería ha empezado a hacer sus propias averiguaciones, a ponerse en contacto con estos chilenos, con estas chilenas y dar la tranquilidad de que esto es un proceso que pueda que se tarde varios días, que por más de que el gobierno chileno tenga la oportunidad y tenga sobre todo la intención de sacarlos de esa zona de conflicto, otra cosa es ver si realmente hay las condiciones de seguridad para que los vuelos se den. Y otro punto que ustedes ponían y conversaban antes, tú ponías, Vale, el tema de que Estados Unidos ya va a proveer de armamento, va a proveer de aviones, va a proveer de portaaviones. Distinto es que fuerzas estadounidenses estén en Israel, que soldados norteamericanos peleen en Israel. A uno le trae a la memoria inmediatamente febrero del año pasado, cuando pasó lo de Ucrania con Rusia, Andrea, cuando, claro, Ucrania no era parte de la OTAN. Cuando teníamos circunstancias en que impedía, solamente se le suministraba apoyo de tipo de infraestructura, de aviones, de armamento. ¿Te acuerdas cuando se traspasaron los tanques Leopard alemanes, cómo se vendían? O sea, pero no soldados, que es distinto. Si decía el mismo punto, si pisa un soldado soldado extranjero de la OTAN o de Estados Unidos, Ucrania, ahí cambiaba el tono. Bueno, y acá no va a ser distinto, Andrés. Por eso no te digo, pero la eventualidad que Estados Unidos ingrese con sus soldados, con sus tropas, distinto a la infraestructura, ahí esto cambia completamente. Claro, y porque No finalmente, efectivamente, porque ya hay países y hay grupos también armados de distintos países, los talibanes también, en Afganistán, hay grupos en Irak que han dicho que en el caso en el que Estados Unidos intervenga en este conflicto, sus bases en distintos países del Medio Oriente, del mundo árabe, van a ser objeto también de ataques. Eso podría escalar la guerra. Y además a eso, Andrés, hay que sumarle un antecedente y tiene que ver con el comunicado que daban conjuntamente Estados Unidos, Francia, Italia, que también se comprometían a garantizar el derecho de Israel a defenderse. Eso es un ejemplo y es un concepto bastante amplio que podría de hecho empezar a hablar de algún tipo de intervención de terceros países aparte de Estados Unidos para apoyar a Israel justamente en esto. Bien, Andrea Aguilar, agradecemos tu presencia aquí en el estudio, por supuesto. Tú vuelves si hay novedades para que estemos contando en 24 tarde qué es lo que ha pasado y los últimos antecedentes que manejamos respecto de este conflicto en Israel. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Reencontramos pronto. Son las 13 horas con 36 minutos. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos Con a imagen una en vivo pausa. de lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Ya regresamos. Ya volvemos con 24 tarde. Último minuto. Regresamos a 24 tarde y nos vamos directo al Congreso Nacional porque ahí está hablando el canciller Alberto Van Claveren a esta hora. Lo escuchamos. Pasemos a escucharlo. Tuve la intención de hacer equivalentes a dos grupos de carácter terrorista, como son la Yihad Islámica y Hamas, con el Estado de Israel. Sin perjuicio de eso, la posición de Chile es muy clara. En primer lugar, apoyamos la solución de dos estados. Tanto Israel como Palestina tienen derecho a tener un territorio propio, tienen derecho a tener límites internacionalmente reconocidos y tienen derecho a tener fronteras seguras. Eso vale para Israel y vale también para Palestina. Segundo tema que quiero señalar es que todas las partes involucradas en un conflicto armado tienen que respetar el derecho internacional humanitario y tienen que evitar utilizar blancos civiles. Esa ha sido la posición histórica de Chile, es la posición de Naciones Unidas, es la posición de la comunidad internacional. Se le pregunta ahora respecto de las molestias por algunos sectores políticos respecto de la demora que se ha hecho de condenar y hacer valer este principio, particularmente el presidente de la República en relación a lo que hizo el presidente de la República, retuitear un tuit de la diputada Carmen Hertz y después, 2 días después del hecho, condenar la violencia. El presidente de la República, al igual que sus colegas de otros países, se expresa a través de los comunicados que pueda emitir, ya sea la presidencia o el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería, a mi cargo, emitió su primer comunicado en la mañana del día en que justamente se produjeron los hechos de violencia que estamos comentando. Es decir, el comunicado de la Cancillería fue un comunicado claro y oportuno, visado por el presidente de la República y emitido por instrucciones del propio presidente de la República.
Se le pregunta ahora respecto de la chilena desaparecida. No hemos tenido noticias sobre la suerte de Loren, estamos pendientes de ello. Obviamente es una situación muy compleja. Efectivamente, si se confirma que está como rehén, obviamente su suerte depende de la evolución del conflicto en la zona. Se le pregunta respecto de la situación de Loren. Sí, efectivamente, Loren está casada con un ciudadano español y estamos tomando contacto justamente con el gobierno español a fin de evaluar la posibilidad de alguna acción conjunta. Canciller, ¿qué le parecen las declaraciones? Se le pregunta ahora sobre las declaraciones del Partido Comunista, que hace 2 días plantean que el gobierno encabezado por Netanyahu es responsable de lo que está ocurriendo con el conflicto. Llaman... Mire, en este caso no me mantener una doble moral. corresponde comentar declaraciones de partidos. Cada partido tiene su posición respecto a un tema. También los partidos de gobierno, todos tienen posiciones respecto de un tema tan sensible. Está la declaración del Partido Comunista, está la declaración del Partido Socialista y están las declaraciones de otros partidos que integran la coalición de gobierno y también la oposición. Yo me quedo con lo que es la opinión oficial del gobierno de Chile, digamos, esa es mi línea y yo creo que la posición oficial del gobierno de Chile ha sido absolutamente consistente con lo que Chile ha venido planteando en todos los foros internacionales bajo distintos gobiernos a lo largo de nuestra historia. Una última pregunta. Si hay demoras del presidente respecto de condenar la violencia, se le insiste en ese punto en relación a lo que hicieron otros funcionarios de otras partes del mundo. Yo reitero, la posición de Chile se expresa también a través de la Cancillería y nuestra posición se expresó en el momento oportuno. Bueno, muchas gracias. Del canciller Alberto Van Claveren se le pregunta ahora por el viaje a China, un tema distinto del punto de prensa respecto de el detalle de si van a haber vuelos comerciales o solamente vuelos oficiales a través de la facha. Bueno, respecto el viaje a China es uno de los viajes más importantes que va a realizar el presidente de la República este año, que duda cabe. Tenemos una relación muy importante con China y al igual de lo que han hecho administraciones anteriores, el caso del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Boric va a participar en la tercera reunión del Foro de la Franja y la Ruta. Aparte de eso, hay también una visita de Estado de carácter bilateral. Es una visita obviamente de muy alto nivel, a la cual China le asigna una gran importancia y, digamos, también hay que tener presente que Chile tiene con China una relación especial. Tenemos una asociación estratégica de carácter integral y se trata de darle contenido a esa asociación estratégica. Y una forma de manifestar la importancia que le asignamos a la relación con China es integrar una delegación muy amplia, una delegación en la cual participa un grupo de parlamentarios representativos de todo el espectro político nacional y al mismo tiempo también una delegación de carácter empresarial. El presidente viaja en un avión 737 porque el avión que normalmente se emplea para tramos largos está en mantenimiento desde hace ya un tiempo y en consecuencia los cupos de ese avión son limitados y por esa razón los parlamentarios y las parlamentarias van a viajar en vuelos de carácter comercial, al igual que los y las empresarias que forman parte de la delegación. Eso con recursos del Estado porque integran una comitiva oficial y siempre ha sido así, no es una excepción, siempre que se han integrado delegaciones de esa naturaleza, obviamente los costos los asume el Estado, es parte de nuestra tradición y de nuestro protocolo. ¿Cómo se va a abordar? El tema de los derechos humanos con China se aborda donde corresponde, en los foros multilaterales. Chile es parte del Consejo de Derechos Humanos y se Escuchábamos expresa al canciller foro. chileno Alberto Van Claveren, vale referirse a varios puntos de la contingencia, pero concentradas sus palabras en lo que escuchamos al comienzo, quizás 2 puntos a resaltar. Las críticas que se habían suscitado sobre el presidente de la República y su eventual tardía, se le criticaba eso, declaración o toma de posición respecto a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Lo decía y fue enfático el ministro Van Claveren en decir que la posición del gobierno y del presidente queda graficada en la primera reacción que tuvo la Cancillería, estos pocas horas después de ocurrido este hecho. Y lo segundo, confirma que no hay mayor novedad
lamentablemente, respecto a la suerte de la chilena secuestrada, desaparecida allá en Israel. Sí, ahí estaba el canciller, Poirot Escobedo también estaba en el lugar. Los invitamos a una pausa y regresamos con más noticias. Nos vamos con imágenes de lo que ocurre en Israel a esta hora. Ya volvemos con 24 tarde. Ahora. Volvemos con información del momento. Del plano local nos trasladamos hasta la comuna de Recoleta, donde un taxi quedó incrustado en una casa tras chocar con un auto. Y quien está en el lugar y tiene la información es Fabián Collado, que nos muestra la imagen en vivo de lo que ocurrió en Recoleta. Fabián. Muy buenas tardes, muchachos. Claro, son parte de los vestigios de este grave accidente que se produjo en la zona norte de la región metropolitana luego de que un taxi terminara en las puertas de la casa, arrasando prácticamente con todo e incluso en un sillón donde estaba sentada una persona, una adulta mayor. Pues bien, este accidente, ¿cómo se originó? Ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad que ocurrieron pasadas las 10 de la mañana, cuando estos dos automóviles que protagonizaron este grave accidente iban transitando por la avenida El Guanaco en dirección hacia el norte. Ahí se puede observar que el automóvil de color gris quiere doblar de manera indebida por Urmeneta en dirección hacia la cordillera, y es ahí cuando termina chocando este taxi que estaba bien en su pista, pero eso sí, el mismo chofer del vehículo de alquiler reconoce que iba a exceso de velocidad a 70 kilómetros por hora, a raíz de aquellos que el taxi pierde el control y se va de lleno en contra de este vehículo, arrasando con todo. Fuerte impacto que se sintió al interior del domicilio. Inmediatamente salieron los dueños de casa a ver qué era lo que sucedía, y claro, el conductor estaba en buenas condiciones de salud, pero todo el frontis terminó arrasado producto de este fuerte impacto, y además de eso también parte del living que fue destruido en medio de este accidente. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Quién paga los daños? Por ejemplo, la familia no tiene nada que ver en este accidente, y esa es una de las interrogantes. Pues bien, ¿quién le va a responder por estos daños gravísimos a este domicilio que está ubicado en la zona norte de Santiago, acá en la comuna de Recoleta? Pasamos a revisar declaraciones por parte de los protagonistas de esta historia. Estamos hablando de uno de los miembros del núcleo familiar, un joven, el cual estaba al interior de la casa cuando se produjo el accidente, y también por parte del taxista, quien estuvo al volante cuando recibió este impacto y se fue de lleno en contra de la propiedad. Venía por mi pista derecha, y al llegar aquí a esta esquina, el hombre llegó, me cerró, y me desestabilizó el vehículo y me tiré. Frené, pero poco, nada más. ¿Venía exceso de velocidad, no? Como 70 más o menos. Aunque venga 40, 50, voy a romper igual una reja. Se ve como viene un exceso de velocidad, donde el vehículo no ingresa por tierra, vuela. Estamos todos bien, por así decirlo. Obviamente afectado la infraestructura de la casa, del hogar. Bueno, entonces ahora el vehículo de alquiler, el taxi, ya fue retirado de este lugar, y de hecho, ¿qué es lo que se dio cuenta? Carabineros llegó cerca del mediodía aproximadamente, se pudo observar de que quién habría tenido la responsabilidad de este accidente y quién habría querido virar, produciendo todos estos daños en definitiva, sería un ciudadano extranjero que no tenía licencia de conducir, que estaba de manera irregular en nuestro país. Tendría la responsabilidad además por querer virar a un lugar que no se puede definitivamente. Es así como todos los antecedentes fueron derivados al juzgado de policía local. Afortunadamente no hay lesionados, pero este daño es tremendo a la propiedad de acá en la comuna de Recoleta, donde insistimos, lo que no saben los dueños de casa, ¿quién paga todo esto, toda esta destrucción? No tan solo del frontis, sino que también del living, cuando ellos estaban tranquilamente al interior de su propiedad y fueron protagonistas de este violento accidente acá en Recoleta, muchachos. Fabián Collado, muchas gracias por la información desde la comuna de Recoleta, y vamos a continuar con información del momento desde Recoleta. Sí, vamos a continuar en la misma comuna, pero con otra noticia. Delincuentes robaron un local comercial al realizar un forado justamente en ese sector de Santiago. Vamos con la información en vivo. Sofía Carrizo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y las imágenes que ustedes ven en pantalla de estos restos de productos de belleza, de mascarillas, de labiales, de joyería, de perfumería y también incluso serums son el resultado de un robo completamente millonario y que no ocurre donde nos encontramos, sino desde el local colindante a través de este forado que usted está viendo en pantalla, de un grosor de aproximadamente 1 metro, donde delincuentes aprovecharon del feriado, aprovecharon de que muchos estaban en descanso para sustraer distintos objetos del local que colinda, que se encuentra desde el otro lado, y sacaron cajas y cajas de mercadería. ¿Cuál es el local que queda por el otro lado? Es un local precisamente de productos de belleza y también de perfumería. Los dueños de este lugar se dan cuenta de esta situación durante ya la madrugada de esta jornada a propósito de distintas cámaras de seguridad, pero ya era demasiado tarde. Estos sujetos aprovecharon de sacar todo, incluso dejaron evidencia, bolsas de color blanco que utilizaron precisamente para llevarse toda esta mercadería avaluada en más de 20 millones de pesos. Una situación bastante compleja. Incluso me encuentro con la hija del dueño de este local, porque donde nos encontramos es un 4º piso y este recinto está completamente desocupado. Aquí precisamente no hay nadie durante la jornada. Bueno, me encuentro con la hija. Primero que todo preguntarte, porque ella tampoco quiere mostrar su rostro por eventuales represalias que puede ocasionarse, y quiero preguntarle cómo finalmente se enteran de esta situación y también cuál es la afectación que genera esto. Bueno, buenas tardes. Resulta de que cortaron las chapas de la cortina, entraron en un auto, subieron al 4º piso y ahí perforaron donde la vecina, que es una chinita, perforaron y empezaron a sacar toda la mercadería, incluso botaron mucha mercadería por todos los pisos. Eso fue lo que pasó. Usted dice que la situación del barrio es bastante complejo, porque acá hace un par de días atrás, la semana pasada, fue el asesinato del ciudadano chino en el marco de un casino clandestino, Exactamente, ¿no? Y ahora esto. Me parece que lo estaban vigilando hace rato esta zona, sobre todo la china que descargó mercadería el día sábado, un contenedor completo, entonces así fue lo que pasó. Este recinto, por lo que nos ha estado explicando, están arriendo, se encuentra vacío, pero me imagino que también por lo mismo, por el tema de seguridad, también ha costado buscar quizás un arrendatario, ¿no? Exactamente, hay muchas cosas acá mal pasando en este país y sobre todo en este barrio Mex, como le llaman. Muchas gracias. Bueno, ahí conversamos con la hija del dueño y precisamente, Andrés y Vale, estos sujetos, además de dejar las bolsas donde se llevaron esta cantidad de mercadería, también dejaron una de las herramientas que utilizaron justo en esta esquina de este recinto, que es bastante estrecho, en este 4º piso, y aún así esto no fue impedimento para llevarse toda esta cantidad de productos de belleza avaluado en 20 millones de pesos. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros, los invito a revisarlas de inmediato. Carabineros de la segunda comisaría llegó a este local comercial donde la denunciante indica que durante la noche habría sido víctima de la sustracción de especies de cosméticos y perfume del local comercial. Producto de esto, verificando, ¿no es cierto?, alrededores, habrían ingresado sujetos, al parecer, por un local colindante que está deshabitado, y por el 4º piso habrían hecho un forado donde habrían sustraído distintas especies del local. Claro, se llevaron distintas especies, se robó completamente millonario, y esto fue sustraído del local colindante de venta de productos de joyería y también de perfumería, donde podemos ver que desde el otro lado de este lugar está el baño, al parecer, del otro recinto. Nosotros obviamente vamos a estar atentos, diligencias que ya se están manteniendo en curso por parte de la institución policial, y de momento todavía no hay detenidos. Andrés y Vale. Sofía Carrizo con la información desde la comuna de Recoleta. Muchas gracias. Buenas tardes. 2 de la tarde con 6 minutos, nos vamos a la pausa y al regreso Buenas seguimos tardes. actualizando la situación de lo que está sucediendo con Andrea Aguilar aquí en el estudio en Medio Oriente. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Ponga atención con lo siguiente: una banda de delincuentes protagonizó una violenta encerrona, todo para robar nada más y nada menos, Vale, que un Lamborghini. Esto es la comuna de Colina. Fabián Collado tiene la información respecto a este robo. Exactamente, Vale, Andrés, ha evaluado más de 100 millones de pesos este Lamborghini, que obviamente es un vehículo extraño que fuera visto en las calles de la capital. Hay un número
acotados de este tipo de modelos que están circulando en nuestro país. Uno de ellos que está en manos de un empresario, el cual se dirigió hacia la comuna de Colina para poder venderlo en una automotora que está ubicada ahí en la caletera de la autopista Los Libertadores, General San Martín. Estaba llegando hasta ese lugar cuando un grupo de delincuentes le bloqueó el paso. Dos de ellos se bajaron, como se aprecia en diversos registros captados por teléfono celular, y posteriormente con armas lo intimidaron, lo obligaron a descender de este vehículo, y es ahí cuando se apoderaron de este para arrancar en dirección desconocida. Un Lamborghini bastante llamativo de color naranjo que alcanza los 340 kilómetros por hora. De todas maneras, es así como Carabineros recibió la denuncia y los delincuentes habían abandonado el automóvil que originalmente se trasladaba a un BMW que también tenía encargo por robo. Luego, al realizar la investigación, claro, el vehículo no tenía sistema GPS, pero de todas maneras los vecinos de Renca alertaron que este estaba abandonado en esa comuna. ¿En qué sector? Donde fue abandonado, en Playa Blanca con los Murillos, cerca de una hora después aproximadamente del delito. ¿Qué es lo que se está investigando acá en este caso? De todas maneras, que estos delincuentes hayan tomado este Lamborghini para aparentar, para sacarse fotografías, quizás porque es bastante difícil reducirlo o realizar otra acción con este vehículo, por lo llamativo que es, por las escasas unidades que hay en nuestro país y el avalúo que es más de 100 millones de pesos. Vamos a revisar declaraciones a continuación. Vehículo Lamborghini que había sido sustraído durante la tarde en la comuna de Colina. A raíz de esto, la patrulla focalizada de esta unidad concurre a ese lugar, logrando encontrar el vehículo, comenzando un seguimiento en ese momento. Posteriormente el vehículo se pierde de vista, pero Carabineros continúa con los patrullajes preventivos, encontrándolo a posterior abandonado en el sector de Renca. Claro, Lamborghini, el vehículo que no tenía daños, pero que de todas maneras fue sometido a diversos peritajes del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. De hecho, va a ser entregado a su propietario, un empresario, durante las próximas horas. Vamos a revisar otros hechos de la jornada. Nos trasladamos a la comuna de Puente Alto, calle Biarritz. Ahí ustedes pueden ver en imágenes de cámaras de seguridad cómo una banda de 4 delincuentes aproximadamente, cerca de las 3:30 de la madrugada, llegó hasta este inmueble. Primero, forzaron el acceso de seguridad con Napoleón, según lo que se está investigando. Sí, como accedieron al interior, del cual estaban durmiendo 3 mujeres, una abuela, una madre y su hija. Las 3 fueron intimidadas con armas de fuego, además de eso maniatadas por este grupo de delincuentes, los cuales se llevaron joyas, dinero en efectivo, diversas especies, además del vehículo familiar. Eso quedó plasmado en las cámaras de seguridad. Luego de todo eso, las víctimas realizaron la denuncia a Carabineros, y el OS9, conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada, comenzaron a analizar las imágenes de televigilancia, también otros aspectos en torno a la investigación. Afortunadamente, las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud, pero no se descarta de que se pueda tratar de la misma banda que hace un par de meses también asaltó de manera muy violenta un domicilio en la comuna de Puente Alto. Los vecinos tienen imágenes de televigilancia, de seguridad propia, pero esto lamentablemente no da abasto. Vamos a revisar sus declaraciones y también de la policía uniformada. Eran 4 tipos armados, como encapuchados, y entraron a la casa de mi vecina, y luego abrieron el portón del estacionamiento y sacaron el auto con varias especies, y bueno, la señora estaba en estado de shock, salimos todos los vecinos. Y llegaron hasta el dormitorio. Pues imagínense una persona que está durmiendo, una mujer sola, verse con un tipo adentro y pidiendo plata y todo, es complicado. Pero no es justo que lleguen y entren a tu propiedad, porque se supone que es un lugar privado, que es sagrado. Y acá no, es como que entran a la casucha del perro, llegan y entran. 4 sujetos quienes habrían forzado las puertas de acceso principal al inmueble y habrían ingresado sustrayendo alguna especie. Elementos electrónicos y un vehículo. Investigación entonces que está en manos de Carabineros, violentos asaltos que se repiten en diversos sectores de la región metropolitana. Afortunadamente las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud y en ninguno de los 2 casos hay detenidos producto de estos hechos de violencia que han acontecido durante las últimas horas acá en la capital, muchachos. Fabián Collado, gracias por la información. Buenas tardes. Tu bolsillo.
Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que algunos economistas, Vale, han señalado que es una emergencia laboral no declarada, la situación del empleo en nuestro país, y vamos a pasar a revisar la siguiente gráfica para entender dónde están los empleos que faltan o quiénes son, un perfil de un poco de quiénes perdieron el empleo o no lo han recuperado tras la pandemia. Pasamos a revisar este número bien decidido, lo comentábamos el otro día. Falta por recuperar 450.000 empleos para tener el mismo nivel de ocupación previo a la pandemia. No estamos viendo, por ejemplo, el porcentaje de desempleados, 9, 8,8, no. ¿Cuántos chilenos hay trabajando? ¿Cuántos hay ocupados como porcentaje total de la población? Y ahí el número preocupa. Faltan casi medio millón de chilenos, medio millón de empleos por recuperar para tener el mismo nivel de ocupación previo a la pandemia. Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Mira, hoy día tenemos de la población en edad de trabajar, esto se mide de 15 años para arriba. Dice, pero ¿cómo 15 años? Sí. Se mide estadísticamente en edad de trabajar desde 15 para arriba. ¿Te gusta o no que trabajan desde 15, 16, 17? Esas son las cifras. Esa es la estadística que mide el INE. 55,4% de la población en edad de trabajar hoy día está efectivamente trabajando. Previo a la pandemia era 58,6, Vale. Claro, uno dice 3% no es mucho. Pero ahí están los 450.000. Es el medio millón de chilenos. Es el nivel de ocupación que tenemos hoy día respecto, o si lo medimos previo a la pandemia. Pasamos a revisar la siguiente gráfica y podemos ir enumerando, por ejemplo, en términos regionales y en términos también de edad. Estaba viendo aquí unos datos respecto a la edad, ¿vale? Por ejemplo, la ocupación entre quienes tienen entre 15 y 24 años ha caído un 22%. Los jóvenes, entonces. Sí, acá hay un 22% la ocupación. Entre los mayores de 65 hasta 74, un 15%. Ni hablar de los mayores de 75. Uno dice, mayor de 75 no debiese estar trabajando, claro, pero muchos de ellos lo necesitan. Ahí la ocupación ha caído cerca de un 24%. Y si lo mezclamos también esto, regionalmente, ¿dónde ha caído la mayor, donde había una disminución mayor de desocupación? Regionalmente. Región de Valparaíso, región de O'Higgins, región del Maule, región del Ñuble. Aquí, sobre todo, en la zona centro-sur del país, en donde se concentra la mayor caída en la ocupación. O sea, claro, justamente tú lo dices, la zona centro, y ahí se ve claramente en el mapa. También Valparaíso, pero centro-sur es donde se concentra la mayor nivel de desocupación. Pasemos a ver la siguiente gráfica. Seguimos desglosando, desmenuzando los números. Si lo vemos en términos de género, la caída de la ocupación de los hombres es 6,2%. De las mujeres es 2,8%. Uno dice, claro, la de los hombres es más preocupante. No, la de los hombres era 70%. O sea, estás llegando a un nivel de 64, 63%. El tema es que las mujeres te ha costado mucho más recuperarlo. Lamentablemente, muchas mujeres hoy día, claro, están ocupadas por un mayor porcentaje, por ejemplo, en trabajos informales. O sea, la precarización, lamentablemente, del trabajo de las mujeres en esta reactivación del mercado laboral post-pandemia han sido castigadas, lamentablemente, por temas de corresponsabilidad, por cuidado de terceros, por enésima vez las mujeres. Eso, Andrés, recordemos que lo que causó la pandemia, ¿no? La salida de las mujeres producto de la situación de cuidado que había que realizar al interior de las casas. Los niños no estaban yendo al colegio, entonces, ¿quiénes salen? Las mujeres, que son las principales cuidadoras. Claro, teníamos un retroceso en términos de empleo de las mujeres en torno a 10 años en cuanto a avance de ocupación. Pasemos a revisar la siguiente etapa. Y eso que en Chile tampoco el nivel era alto de la ocupación de las mujeres. Ya estábamos mal, ahora estamos peor. Hoy día en el nivel global, para entender lo que es una emergencia laboral no declarada, el nivel hoy día de ocupación estamos al mismo nivel del año 2010. O sea, hemos retrocedido 13 años, son estos medio millón. Mira, si vemos por nivel educativo, generalmente las personas con menos nivel educativo, donde mayor cae la desocupación. Esto sucede lamentablemente en casi todas las crisis económicas o momentos de dificultades económicas. Las personas con educación básica solamente, la ocupación cae 20%, 20,5%, y con educación media incompleta casi un 20%. O sea, mientras menos nivel educativo, lamentablemente, el castigo es mayor. Mientras el trabajo es más básico y se requieren menos aptitudes profesionales, el castigo es mayor. Incluso la ocupación de profesionales ha subido durante o tras la pandemia, casi un 20%. Distinto si nos vamos en cuanto a preparación, a estudios, al otro lado. Ahí se cae con fuerza. Y lo pasamos a revisar en la siguiente y última gráfica. ¿Por qué? Porque ha caído con fuerza también. El trabajo con contrato, el asalariado, ha caído 3,3%. Mira el cuenta propia, ha caído 5,5%. Y ni hablar, esto de los sectores, siempre se mide separado. Los servicios domésticos ha caído cerca de un 31%. Es de los empleos o de los rubros que más se ha visto castigado y más le ha costado recuperar tras la pandemia. Servicio doméstico. Y el último dato que les voy a mencionar, lo que yo les decía, ocupaciones elementales, como se menciona estadísticamente,
vale, ha caído cerca de un 20%. ¿Cuáles son las ocupaciones elementales? Los trabajos más básicos, Ya. desde un jardinero, desde cuestiones que no se requiere una preparación, no son trabajos tan profesionales, que no se requiere tanto estudio, son los trabajos más primarios, más básicos, son los que se han visto, y muchos de esos trabajos han sido reemplazados muchas veces por la tecnología. Claro. Trabajos repetitivos, por ejemplo, si lo quieres entender, una cajera de supermercado, Claro. cuestiones de ese tipo. Es un claro ejemplo porque vemos cada vez más los cajeros automáticos, la autoatención, ¿no? Son los trabajos repetitivos lo que se han visto que son reemplazados y más ha caído la ocupación. Entonces ahí, lamentablemente, donde más se ha visto castigado este tema. Vamos a ver otros temas de la contingencia. ¿Por qué? Porque lo que estábamos revisando antes con Andrea Aguilar en Gaza, en Israel, el conflicto, está golpeando la economía. Claro, es en cuanto, por ejemplo, al precio del dólar, que ya lo teníamos alto, Andrés, Claro. pero ahora con este conflicto va a aumentar más. ¿Quién tiene los detalles de esta noticia? Es el periodista Felipe Gallegos. Felipe, ¿dónde está? Acá está. Vamos. Nos acomodamos. Vamos, Felipe. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, es una luz amarilla que se enciende para la economía a nivel mundial. De hecho, la noticia acapara la atención de todos los medios económicos del mundo, lo que está pasando con este conflicto entre Israel y Palestina y las repercusiones que ya se están observando. Alza en el precio del petróleo a nivel internacional, el petróleo Brent, que se usa como referencia para Chile, llegando a los $88 el barril. Se está viendo mucha volatilidad también en las bolsas internacionales. Y primer día hábil en Chile tras el inicio del conflicto, y vemos que el dólar se ha disparado, ha llegado a cotizarse hasta los 930 pesos. Es el valor más alto para la divisa norteamericana, y aquí, al menos donde nos encontramos, en la calle Agustinas, ha llegado a empinarse en los 940 pesos. Es una mala noticia porque, claro, cuando sube el dólar tienden a subir todos los productos importados, junto con esta alza también que se ha dado en el precio del petróleo, lleva a todos a vaticinar que vamos a seguir observando en Chile precios más altos también en los combustibles. Hemos estado conversando justamente con los consumidores a propósito de este precio del dólar más alto que hemos observado en lo que va de este año, y los invito a revisar esas declaraciones. Obvio que afecta porque suben todas las cosas, todo en general, todo Chile está muy caro. Afecta, afecta. Toda la subida del dólar, todo eso quiere decir que estamos en una economía muy baja. No, que en el fondo depende de lo que uno vaya a hacer. Por un principio uno puede creer que el dólar esté más caro es mejor, pero sabemos los efectos que produce en la economía. Entonces, si bien puede significar que el cambio pueda ser más favorable de dólar a peso, de todas maneras el gasto que se va a realizar, todo va a subir en el fondo. Como yo les decía, el precio del dólar alcanzó su nivel más alto en lo que va de este año, llegando incluso durante esta jornada a los 930 pesos, y acá en las casas de cambio en torno a los 940. ¿Qué más ha pasado en los mercados globales? Hay mucha volatilidad en las bolsas. Ayer lunes se vio un lunes negro, pero hoy hay recuperación, y esa recuperación también la ha tomado el IPSA en nuestro país. Sin embargo, ha estado subiendo el precio del petróleo y el precio del gas natural también en los mercados internacionales. Nosotros hemos estado conversando justamente con economistas, con analistas del mercado, quienes nos dan cuenta cuáles son los efectos que podemos observar por este conflicto en la economía chilena. Los invito justamente a escuchar esas declaraciones. Y producto de este conflicto, lo que ocurre en el Medio Oriente hace subir o va a hacer subir el precio de los combustibles, y es lo que estamos observando. Y ante el alza del precio de los combustibles, o del petróleo en particular, también esto repercute en otros mercados de energía como es el gas, porque es un sustituto al petróleo. Entonces, lo que hoy día ya se está observando es que está subiendo entre un 5 o 7% el precio del petróleo, y en un rango más o menos parecido el precio del gas a nivel internacional. Efectos que pueden llegar también a los fondos de pensiones, pero eso, claro, dependerá de la magnitud de este conflicto, de la prolongación del mismo. Es un tema, en todo caso, que tiene muy atentos a esta hora a los mercados del mundo, y con el precio del dólar alcanzando en Chile su valor más alto en lo que va de este año. Gallego, muchas gracias por la información. Para ir complementando un poco, Vale, lo que decía Felipe. A ver,
se tiende a comparar con lo que sucedió, por ejemplo, en Ucrania y en Rusia. No estamos comparando conflictos, sino los efectos económicos. Son dos conflictos que tienen orígenes muy distintos. El tema es que en esa oportunidad, claro, afectó mucho los combustibles, un país productor de petróleo como Rusia, de gas, de los primeros como Rusia. También dos países que eran parte de los graneros del mundo, productores... Como Ucrania. Como Ucrania, por ejemplo, también ahí sube, lo vimos aquí, el precio del aceite, de la harina, el precio del pan. O sea, y veníamos de un proceso de inflación que ya venía pronunciado. O sea, se sumaron dos factores que llevó a tener la inflación más alta en los últimos 30 años en nuestro país. Hasta ahora, lo que hemos visto... Por eso insisto en el rótulo. Hasta ahora, claro, es un alza del dólar, está en 930. El año pasado llegó a estar sobre casi en los 1.100 pesos el dólar. Para entender y hacer un poquito la comparación. El precio del combustible se va a ver afectado, pero también ya venía siendo afectado. Hemos visto que se está acercando el petróleo cerca de los $100 el barril. Eso nos va a pegar. El dólar se suma a eso, nos va a seguir pegando. Cerca de 2/3 de la canasta del IPC es importada. O sea, de alguna forma el dólar te va a pegar. Entonces, claro, hasta el momento el golpe se va a sentir, no tanto como fue Ucrania y Rusia, hasta ahora. Pero se va a sentir igual. Se va a sentir igual, lo vamos a sentir. Este es un país, nosotros, por ejemplo, no producimos petróleo. El 100% del combustible que consumimos en Chile es importado. Y esto no solamente afecta a la persona que tiene un auto, la persona que tiene un camión, esto transporta, eso afecta a toda una cadena productiva. Y en el fondo el combustible afecta desde la producción de electricidad, desde obviamente el transporte, afecta a muchas cadenas que al final se resienten en la economía. Pero hasta ahora el golpe se ha sentido, pero no del nivel, no estamos comparando conflictos de lo que fue Rusia y Ucrania hace 19 meses. Ya esperábamos un alza en los combustibles, eso sí, sin este conflicto. Sin este conflicto. Ahora, para aún más. noviembre ya, con toda seguridad, finales de octubre y principios de noviembre, un alza en torno al próximo mes o mes y medio de 60 pesos, de lo ya alto que tenemos ahora. Andrés, te invito a una pausa. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de este tema y ya regresamos con Andrea Aguilar para actualizar lo que está ocurriendo en Israel en este conflicto de los últimos días. Ya volvimos con 24 tarde. Último minuto. Bien, regresamos a 24 tarde. Andrea Aguilar ya está con nosotros para actualizar lo último que está sucediendo en este conflicto en Israel. Andrea, habló el ministro de Defensa. ¿Cuál es la actualización que hace de la situación? Hace pocos minutos, Vale y Andrés, acaba de hablar Yoav Galant, que es el ministro de Defensa de Israel, y asegura que Hamas ya no va a estar en Gaza y que la guerra durará varias semanas o incluso meses, por lo que la franja de Gaza, dice él, nunca volverá a ser lo que era. Estos son declaraciones realmente preocupantes porque abren la posibilidad de que seguramente haya una incursión terrestre a Gaza en las próximas horas, algo que se está barajando desde el fin de semana, y declaraciones que además provienen del mismo ministro que hace un par de días ordenó que se hiciera un asedio total sobre Gaza, algo que ha sido criticado por parte de Naciones Unidas. Y aparte de eso, recordar que él había señalado que se estaban enfrentando prácticamente a animales y que iban a actuar en consecuencia. Declaraciones además muy preocupantes que se suman, Valentina y también Andrés, a las cifras que se acaban de conocer hace pocos minutos. Balance actualizado de lo que han sido las víctimas de este conflicto. Estamos hablando de 1.008 muertos en Israel y 3.418 heridos. Por el parte de Gaza estamos hablando de 830 muertos y 4.250 heridos. Si vemos lo que es Cisjordania, estamos hablando de 19 muertos y 110 heridos. Y finalmente Líbano, en donde también ha habido operativos, 5 fallecidos en lo que ha empezado justamente de esta operación desde el día sábado. Casi 2.000 fallecidos en territorio israelí, en Gaza, en territorio palestino, en Cisjordania y también en la frontera con el Líbano, para hacer un poco la suma de lo que hemos visto lamentablemente durante las últimas 4 jornadas. Justamente, Andrés, y también hay una buena noticia en medio de esta guerra, si es que se puede llamar buena en estos momentos, y es que la familia de la influencer alemana Chani Luke, que seguramente ustedes recordarán porque en redes sociales se compartió uno de los principales videos, tenían que ver con esta joven, que fue una de las principales víctimas o de las víctimas más visibles de ese ataque de Hamas, una joven en un video realmente muy dramático, irreproducible, en donde era prácticamente arrastrada por las calles justamente de esa zona del sur de Israel. Finalmente su familia confirma que está viva, pero que tiene una lesión grave en la cabeza y que se encuentra justamente en situación crítica, por lo que la familia le está pidiendo al gobierno alemán que finalmente intervenga en este conflicto. Tenemos también parte de las declaraciones que ha dado su madre a través de redes sociales.
Cami, se retorna el... Wir haben weitere Informationen, dass Shani am Leben ist, aber eine schwere Kopfverletzung hat und kritische Situation ist. Bueno, justamente estamos escuchando lo que está sucediendo con la madre de esta joven y ella lo que le pide al gobierno de Israel es que finalmente intervenga. Está hablando justamente en Alemania, en donde ella dice, ella es la madre de esta joven que ha sido secuestrada además, dice que no tienen información, que tienen actualmente información de que ella está viva, de que tiene una situación crítica y sobre todo un golpe en la cabeza. Dice, cada minuto es crítico y le estamos pidiéndole al gobierno alemán justamente que actúe rápidamente para poder salvarle la vida. Dice que no están hablando de responsabilidades ni nada de esto y que realmente tienen que actuar rápidamente para que esta joven pueda ser rescatada. Esto grafica también, Andrea, lo que está sucediendo con diferentes gobiernos alrededor de todo el mundo, no solamente el nuestro, lo que hemos comentado antes respecto a los vuelos humanitarios, los más de 400, casi 30 chilenos, chilenas que están pidiendo salir y le están pidiendo la ayuda al gobierno chileno para salir de la zona de conflicto. Esto se suma a centenares, decenas de países que también están pidiendo que sus conciudadanos, obviamente, y ver la forma de poder sacarlo, me imagino, una estrategia, una lógica que va a estar muy compleja durante las próximas horas. Claro, y Andrés, sobre todo recordar que esto sucede después de lo que ha dicho Hamás desde la Franja de Gaza al señalar que si siguen los bombardeos, y eso se uniría justamente a lo que dijo el ministro de Defensa de Israel. Recordemos que ayer Hamás decía que si seguían los bombardeos sin previo aviso, ellos iban a empezar a televisar el asesinato de los secuestrados 150 personas que en estos momentos... La lógica de Estado Islámico, ¿no? Completamente, Andrés, que era prácticamente la guerra televisada que vivíamos hace una década con el Estado Islámico, cuando ellos prácticamente decapitaban también a las personas, a los periodistas que estaban en su poder. A esto está apuntando Hamás en las próximas horas en el caso de que sigan arrasando con la Franja de Gaza, en donde ya hay más de 800 muertos, entre ellos gran cantidad de civiles, y también se suman las declaraciones que han hecho los gobiernos en las últimas horas, porque estamos viendo, por ejemplo, la reacción de Turquía, que dice que va a suspender todos sus vuelos hacia Israel de forma indefinida. Jordania y Egipto le están pidiendo a Israel a esta hora que abra los canales humanitarios para que pueda entrar la ayuda humanitaria a Gaza, algo que se está viendo muy complicado, sobre todo después de las declaraciones que hace el ministro de Defensa de Israel. Tenemos un mapa también, Andrea, para entender la zona de conflicto, dónde se está desarrollando los enfrentamientos. También cuando tú nos hablas, por ejemplo, de que esto no solo está en Gaza, donde es el punto rojo, sino que también en Cisjordania. Ahí vemos el anterior plano. Claro, efectivamente estamos abriendo un poco el plano y estamos viendo la intervención diplomática que está haciendo tanto Egipto como Jordania, que son los países vecinos, países árabes con los que Israel tiene relaciones, y finalmente le están pidiendo que abra lo que es el acceso a la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, esos 45 kilómetros que vemos subrayados en rojo. También hay una situación bien complicada a esta hora en Cisjordania, en donde estamos hablando de más de una decena, o mejor, de una veintena de fallecidos, justamente en la zona de Cisjordania, en donde hay varias ciudades problemáticas. Estamos hablando de Jenin, estamos hablando de Ramallah, estamos hablando de campos de refugiados ubicados en esa zona, y también continúan a esta hora los bombardeos y también las acciones por parte del ejército israelí hacia el Líbano, que lo habíamos mencionado antes, es una de las fronteras norte de Israel, en donde hay presencia de Hezbollah, que es una milicia chií, que es libanesa y que además está financiada por Irán, que lo ubicamos en otra parte del mapa, un poco más lejano, al menos territorialmente, pero cercano, si hablamos de temas de financiamiento para este ataque de Hamás, algo que Irán de momento niega. Irán queda allá en esa zona, cerca de Irak. Obviamente no comparte fronteras con nada de este conflicto, al menos fronteras terrestres, pero sí comparte lo que es la ayuda que dicen muchos habría dado al operativo de Hamás, algo que ellos niegan. También advierten ellos que en el caso de ser atacados producto de este conflicto en Medio Oriente, ellos van a responder con contundencia. Otros actores además que se van sumando también tiene que ver con Rusia, por ejemplo, que hace un llamado al diálogo en una intervención bastante atípica por parte del gobierno ruso, representado por Sergei Lavrov como su canciller, y ellos justamente le están pidiendo a los países árabes que puedan tener algún tipo de voz, a la Liga Árabe, que trate de buscar que las partes se sienten a negociar. Un panorama que de momento se ve bastante lejano, y sobre todo en momentos en los que estamos teniendo este tipo de imagen en vivo
desde la Franja de Gaza. Sí, la Franja de Gaza también, Andrea, por ejemplo, en esta frontera que tú nos mostrabas entre Gaza y Egipto, por ahí pueden entrar y salir 400 personas al día aún, pero es una situación límite cuando no están llegando alimentos, cuando no hay electricidad ya por todo el día. Por ejemplo, los médicos que están ahí relatan lo grave que puede ser esto para los pacientes renales, no tener alimentos y tantas otras situaciones, ¿no? Para niños, los colegios de la ONU en Gaza se están ocupando como refugios en estas circunstancias debido a los bombardeos y a la situación que está ocurriendo. O sea, el único punto en Gaza que tiene un contacto con el mundo en este minuto sería Egipto y son solo 400 personas al día que tienen permiso para salir y eso con todas las restricciones que está poniendo Israel. Claro, y con la alerta que ha hecho también el ejército israelí de poder bombardear camiones que se acerquen a dar provisiones a Gaza, que eso realmente iría en contra de cualquier norma del derecho internacional, que recordábamos también durante esta jornada. Antonio Guterres hacía un llamado a respetar las normas. Incluso en la guerra hay normas, hay tratados internacionales que hablan de que no se puede poner como un punto las zonas donde hay civiles, no se puede atacar infraestructura civil, que es lo que ha estado sucediendo en Gaza, en donde no solamente las zonas en donde está ubicado Hamas, ahora se sabe, Hamas está rodeado también de un escudo de civiles, lo cual es bastante complejo para las autoridades israelíes determinar en qué punto bombardear seguramente, a lo que se suma que hay en distintos puntos de Gaza, esa franja roja que estábamos observando hace unos minutos, la presencia de estos 150 rehenes de distintas nacionalidades. Andrea, ¿se espera para los próximos minutos una vocería del presidente de Estados Unidos? Se espera una vocería, Andrés, y se ha anunciado hace pocos minutos $2 billones en ayuda militar a Israel por parte del Congreso de los Estados Unidos, una iniciativa que se acaba de aprobar y a puertas de esta crisis también lo que ha hecho la Unión Europea es pedir, la gran cantidad de los países, de los 27 países que hacen parte de este bloque regional, es pedir que no se le quite la ayuda humanitaria a Palestina, porque en momentos se había dicho en algún momento que se iba a bloquear la ayuda internacional que recibe la Franja de Gaza, pero realmente en momentos en donde se están bombardeando, en donde esta cantidad de civiles, 2 millones de personas que están en esa franja de 45 kilómetros que no tienen dónde refugiarse, no tienen dónde ir, hay cerca de 180.000 desplazados ubicados justamente en lo que han sido estos colegios que ha habilitado algunas partes de Naciones Unidas y además de esto también la labor que se hace imposible para la prensa que está al interior de la Franja de Gaza, en donde las últimas horas han muerto cerca de 5 periodistas informando lo que está sucediendo ahí, por lo cual tenemos 2 focos del conflicto absolutamente abiertos y en desarrollo esta información, tanto el sur de la Franja de Gaza, en donde ha habido todavía movimiento de cohetes lanzados hacia estas ciudades, particularmente la ciudad de Ashkelon, que ha sido una de las más golpeadas en Israel, pero en contraparte tenemos también el drama humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza, en donde hay civiles, en donde hay cerca de 800 muertos, entre ellos más de un centenar de niños, en imágenes que han sido realmente atroces en las últimas jornadas, y con este trasfondo que dice el ministro de Defensa de Israel, que finalmente prácticamente van a arrasar con todo lo que esté en Gaza, que Gaza nunca va a ser lo mismo que era antes, todo lo que cabe dentro de esa declaración, y también sumar a eso que él decía que jamás nunca iba a volver a estar en Gaza. Andrea Aguilar, muchas gracias por el completo informe. Vamos a estar obviamente retornando contigo en la medida que la noticia se va actualizando, lo amerite para volver con esta tragedia que se está viviendo en Medio Oriente. Muchas gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Vale, vamos cerrando el boliche. Sí, pues nos vamos de 24 tarde, pero siempre atentos a lo que está pasando en Israel en este conflicto con Hamas a través de nuestro canal 24 horas y 24horas.cl. Y puede seguir la compañía, obviamente, de la televisión pública. Que tenga una excelente tarde. Chao, chao. Que estén bien.